capítulo 14, verso 27. Juan 14, verso 27. Amén. Y dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos y te pedimos, Padre, que tú uses este tiempo, Señor, y que tú hables a nuestros corazones en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hoy quisiéramos hablar acerca de la paz. La paz. Una de las cosas que el hombre busca, y todo hombre sabio, ¿verdad?, necesita buscar la paz. La paz con todo. La paz con las naciones, la paz uno con nosotros, la paz del hombre con Dios. Y durante toda la historia del hombre, el hombre siempre está tratando de buscar solución a la ausencia de paz que tiene en su corazón. Los hombres no tienen paz en su corazón por causa del pecado, y eso lo vamos a explicar con detalle. Pero no han descansado toda la historia buscando metodologías, sistemas, organizaciones, no sé, tantas organizaciones, no sé, la Liga contra las Naciones, primero después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, etcétera, buscando la forma de que haya paz en el mundo y paz en los hombres. Sin embargo, no han alcanzado la paz. El hombre, desde que es hombre, no ha dejado de tener guerra. Guerra unos contra los otros. Han habido en casi 5.000 años, algunos estudiosos dicen que 5.000 años, haciendo un resumen, el hombre ha tenido quizás 65 años de paz, más o menos, en 5.000 años. Siempre hay una guerra y otra guerra, naciones contra naciones. Pero también hay guerra entre vecinos, hay guerra entre familias, hay guerra entre matrimonio, hay guerra entre hijos. El asunto es que el tema de la paz es muy importante poder comprenderlo, comprender el tema de la paz. Y quisiera explicar por qué el hombre no tiene paz. Número uno, vamos a responder en esta tarde 3 preguntas. La número 1 es ¿por qué el hombre no tiene paz? La segunda pregunta es ¿cómo alcanzar la paz? Y la tercera pregunta es ¿qué hacer con la paz? Entonces vamos a comenzar respondiendo la primera pregunta: ¿por qué el hombre no tiene paz? En el libro de Romanos capítulo 3 verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, como dije, el pecado es la causa fundamental que trae ausencia de paz. ¿Y por qué el pecado trae ausencia de paz? Porque el pecado trae la muerte espiritual del hombre. Y yo creo que ningún cadáver se siente contento, porque si la persona está muerta, pues no puede estar contento. Pero otra de las cosas es que los cadáveres no pueden relacionarse correctamente con otras personas. Ningún muerto puede relacionarse con alguien. Y precisamente Dios dice que Él es Dios de vivo, Él no es Dios de muerto. Lo cual quiere decir que Dios, aunque ame al hombre en pecado, aunque ame al hombre que está muerto espiritualmente, Dios no puede relacionarse, porque Dios es Dios de vivo. Y para tener una relación uno con nosotros hay que estar vivo primeramente. Tú puedes amar mucho a un pariente que murió, a tu abuelita, a tu abuelito, pero tú no lo dejas sentado en tu casa, en un sillón, conversas todos los días con él, ves la televisión. Tú no haces eso. Tú amas a ese abuelito que murió, pero tú llevas y lo entierras. Porque no puedes relacionarte, porque está muerto. Y eso no quiere decir que tú no le ames. La razón por la cual Dios no puede relacionarse correctamente con los que están muertos es porque Dios es un Dios de vivo.
Y de la misma manera que tú no te relacionas con tu abuelita que murió o tu abuelito, aunque tú lo ames, Dios es lo mismo. Entonces, el asunto, muchos cristianos piensan que el asunto es solamente creer en Dios. Pero el asunto no es solamente creer en Dios, porque los demonios creen y tiemblan. Y Dios no tiene ningún tipo de relación con ningún demonio. Entonces, el asunto es creerle a Dios y tener una relación adecuada con Dios. El pecado lo primero que trajo fue la ruptura de la relación de Dios y los hombres. El hombre, por causa del pecado, rompe su relación con Dios. Un hombre tempranamente en el Edén, ustedes conocen la historia, Dios tenía todo hecho. En mi caso, que estudié bioquímica durante muchos años, yo pude ver en la materia, estudiando la biología, los organismos, pude ver cómo todos los átomos se unen entre sí por enlaces y se unen más y más y más para formar moléculas, ya sean pequeñas, medianas y grandes como las proteínas, y después estas proteínas se unen con otras moléculas más pequeñas y medianas y forman las células, y después las células se unen entre sí o se especializan y forman los tejidos, y después los tejidos, distintos tipos de tejidos se unen para formar un órgano, y después los órganos se unen entre sí para formar un sistema de órganos, y después los sistemas de órganos se unen entre sí para formar un organismo. Un organismo. Todo está relacionado. No existe nada por cuenta propia. No existe nada aislado. Todos necesitamos de todos. Todos estamos conectados uno con los otros. El único individuo en la historia que desarrolló el primer ministerio por cuenta propia se llama Satanás. Y ya tú conoces las consecuencias de ese individuo que se llama Satanás. Ahora, todo está conectado entre sí, porque todo está conectado armónicamente, en armonía, en paz, ¿verdad? Todo está conectado de acuerdo a un diseño, de acuerdo al diseño. Y siempre que las cosas estén conectadas correctamente, quiere decir que siempre que las cosas estén conectadas de manera armónica, respondiendo al diseño, entonces va a haber paz. Paz quiere decir que que va a funcionar la relación. Las relaciones funcionan porque responden a un diseño. Dios hizo un diseño en la naturaleza. Yo estudié muchos años y descubrí que en toda la materia, el universo, yo vi un diseño, y todo lo que se acople de manera armoniosa, de acuerdo al diseño, va a tener cómo, va a funcionar y va a tener ¿qué cosa? Paz y sosiego. Tempranamente, bueno, un ejemplo, por ejemplo, mirando este edificio, tú te imaginas que las columnas de este edificio no tengan una buena relación con el techo, pero también las columnas a lo mejor no tienen buena relación con el piso. ¿Qué pasaría? Se caería la estructura. Nos caería el techo en la cabeza a nosotros. Pero a nosotros no nos cae el techo en la cabeza porque las columnas de este edificio están en una buena relación con el techo y con el piso y el suelo, respondiendo a un diseño de un arquitecto que diseñó para que nosotros podamos tener paz en este edificio. Y gracias a Dios que no se nos cae encima y tenemos paz. Por eso cuando tú entras aquí al edificio, tú sientes tranquilidad, ¿verdad? Es como una sinfónica. Muchos de ustedes son músicos y les gusta la música. ¿Cómo funciona una sinfonía? ¿Cuántos músicos diferentes? Todos tocan instrumentos diferentes, pero todos están unidos entre sí en armonía, respondiendo al diseño, que es la partitura que escribió ¿quién? El director, el autor de esa sinfonía. Y cuando
ellos se relacionan correctamente el violín con la flauta, ¿cómo se llama? Con la percusión, con el piano. Entonces escuchamos ¿qué? Paz, una sinfonía. Pero cuando todos los músicos empiezan a tocar por cuenta propia como ellos quieren y no les importa, porque ellos se piensan que son tan virtuosos que no necesitan del que está al lado, del que está atrás, del que está delante, entonces no va a haber armonía en esa sinfonía. Tú vas a escuchar ruido y vas a escuchar que tú no vas a tener paz en lo que tú estás escuchando. Cuando Dios hizo la creación, después que acabó, Él dijo, todo lo hice bueno en gran manera. Todo bueno en gran manera. ¿Ok? El Edén, el paraíso. ¿Tú crees que en el paraíso no había paz? Claro que había paz en el paraíso. Dios se movía. El hombre tenía los alimentos saludables, ¿verdad? Pero todo estaba hecho de acuerdo a un diseño. Y Dios dice, de este árbol no come de todo menos de este. Pero el hombre, por causa del pecado, desobedeció el diseño de Dios y echó a perder, no el paraíso solamente, porque el paraíso no, porque fueron expulsados, echó a perder el mundo, la historia del hombre. El hombre la echó a perder porque quiso hacer lo que dio la gana. Y un hombre que Dios le dice, no es bueno que tú estés solo, déjame hacerte una ayuda idónea, ¿verdad? Y ahora dice Adán, es hueso de mi hueso, carne de mi carne, qué bueno, qué armonía, qué buena, qué relación. Ahí mismo se rompió la relación. Ahora dice el hombre, la mujer que me diste, ya empieza ya a hablar de la mujer. Pero ve, ya empieza. Entonces los hijos que tienen Adán y Eva, Caín y Abel, aparece el asesinato. Malas relaciones, Caín mata a Abel, vieron, ya empiezan las malas relaciones, ya no hay paz en esa familia. Y aunque al principio de la historia del hombre existían ¿cómo se dice? Las tribus o los clanes, el padre de familia vivía un poquitico más tranquilo. En la medida que la humanidad fue creciendo y fueron expandiéndose más los hombres en la tierra, entonces ya aparecieron los extraños o los ajenos, ¿verdad? O advenedizos. Aparecieron los extranjeros y aparecieron ¿qué? Después los enemigos, y empezaron las tribus a luchar una contra las otras, y hasta la fecha el hombre no ha dejado de vivir una vida llena de ansiedad, porque cuando no hay paz hay ansiedad, no hay sosiego, no hay tranquilidad, no hay armonía en las relaciones. Entonces pienso que pusiéramos ponerle a este mensaje como título, restaurando las relaciones rotas. Y de eso trata el Evangelio. El Evangelio precisamente trata de restaurar las relaciones rotas. Las relaciones rotas. Relaciones que el hombre rompió con Dios primeramente, y después las relaciones que el hombre rompió uno contra los dos. Entonces, la ausencia de paz es precisamente las malas relaciones. Hay personas que no pueden vivir en paz con nadie. Hay individuos que su relación es un tormento con nosotros. Ellos nacen en tormento. Ellos se han propuesto tener una relación tormentosa uno con nosotros, y eso da más dolor que una herida en el cuerpo. Es una herida en el alma. Porque cuando tú ves una persona que está empeñado en tener malas relaciones, porque ellos siempre están con malas relaciones, entonces eso es algo como que es una herida más dolorosa, es una herida en el alma que la herida que en el cuerpo. Y así es el mundo. El mundo está lleno de personas que que están dispuestos a tener malas relaciones con todo el mundo y no son felices. Cuando no hay paz, uno no puede ser feliz,
uno tiene ansiedad, uno no hay sosiego, no hay tranquilidad, uno se distancia, uno se separa. El hombre rompió su relación con Dios. Quiero que no se olvide esto. El pecado es que el hombre rompe su relación con Dios. Rompe su relación con Dios y decide hacer su vida a su manera, creer en su manera y caminar a su manera, lejos del diseño divino. Evidentemente esto trae ausencia de paz. Entonces, ¿por qué el hombre no tiene paz? Porque el pecado hace que el hombre rompa su relación con Dios y después los unos con los otros. La segunda pregunta que vamos a responder: ¿cómo alcanzar la paz? ¿Cómo alcanzar la paz? El hombre solo no puede. No puede el hombre solo. Para alcanzar la paz, número uno, tenemos que restaurar las relaciones rotas y reconciliarnos. Número uno, primero con Dios y después los hombres, uno con los hombres. Pero el Señor Jesucristo, o sea, Dios nunca estuvo ajeno a la necesidad del hombre respecto a la paz, y vemos cómo las profecías anunciaban que vendría un Mesías, ¿verdad? Este sería el príncipe de paz. El libro de Isaías, ¿verdad? Capítulo 9, verso 6. O sea que es ese Mesías el que iba a resolver la restauración de las relaciones rotas de Dios con el hombre, del hombre con Dios. Entonces, ese príncipe de paz, ¿verdad?, se llama Cristo. Vemos también cómo en su entrada, también en su nacimiento, cuando Jesús nació, se hablaba también de la paz. En el libro de Lucas, capítulo 2, dice, y verso 14, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Encontramos también en que ante Cristo ser crucificado y su entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad?, también se habla de la paz. En el libro de Lucas, capítulo 19, verso 38, encontramos que dice lo siguiente: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. O sea, mis hermanos, que el componente de la paz, el tema de la paz, es algo que Dios, a pesar del hombre pecar, Dios no dejó eso de la mano. Él envió a Cristo, y es precisamente Cristo, es la persona que nos propicia la reconciliación del hombre con su Padre, con Dios. Y vamos a buscar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, Corintios 5, 19 al 20, ¿verdad? Vamos a ver. 2 de Corintios 5, 19 al 20. Y encontramos que dice lo siguiente: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2 y verso 14, vamos a buscar Efesios 2, verso 14 en adelante, encontramos, vamos a leer a partir del verso número 13, Efesios 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Acuérdense que cuando se rompen las relaciones, la gente se aleja, ¿verdad? Se aleja. Por ahora, por la sangre de Cristo, dice que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero Él es nuestra paz. ¿Por qué Él es nuestra paz?
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿verdad? De las malas relaciones, ¿verdad? Hay malas relaciones, pues Cristo rompe esa pared intermedia de las malas relaciones, aboliendo en su carne las enemistades. Cristo aboliendo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que en Cristo encontramos esa reconciliación. Porque cuando hay malas relaciones y hay ruptura en las relaciones, y recuérdense, las relaciones nunca son unilaterales, son bilaterales, dependen al menos de dos personas, de dos, ¿verdad? Entonces, si las relaciones al menos dependen de dos personas y el hombre tiene malas relaciones con Dios por causa del pecado, ¿quién es el que falló? Es obvio que no fue Dios, fue el hombre. Entonces, es la razón por la cual tenemos que reconciliarnos primeramente con Dios. ¿Y cómo uno se reconcilia con una persona? Bien, reconociendo nuestra falta. Y ahí viene la palabra de ¿qué? Del arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra que hay muchas personas que han querido extirpar del mensaje evangélico. Pero extirpar esa palabra del mensaje evangélico porque a alguno no le gusta que le digan que hay que arrepentirse, priva a las personas de la posibilidad de restaurar su relación con Dios. Porque tú y yo, nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos y pedir perdón, ¿verdad? Cristo murió en la cruz y con su cruz pagó por nuestros pecados, pero nosotros tenemos que arrepentirnos para poder recibir ese perdón que Cristo propició en la cruz por nosotros. El perdón es para los arrepentidos. Dice el apóstol Pedro en su primer discurso: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tú sabes lo que es eso, cara, cuando tú te arrepientes de corazón, ¿verdad? Tú no puedes pagar el precio de tu pecado, porque el precio lo pagó Cristo en la cruz. Esa es la salvación. Eso está en Juan. Pero ahora tú te arrepientes de tu pecado, y el Espíritu Santo arde en tu corazón. Quiere decir que ahora tú restauraste, ya tú no estás lejos de Dios, y Dios no está lejos de ti, sino ahora el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces empiezas a tener comunión con Dios. Quiere decir que las relaciones que estaban rotas, que había una separación entre el hombre y Dios, ahora si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, ahora tú no hay nadie que no tenga el Espíritu Santo que no experimente la paz en su corazón. Una persona, mis hermanos, una persona que tenga el Espíritu Santo en su corazón necesariamente tiene que sentir paz, porque tienes a Dios en tu corazón. Es el propio Dios en tu corazón, es propio Dios en tu corazón. Entonces no puedes tener ansiedad, desasosiego, desesperación, porque tú tienes a Dios contigo en tu corazón. Por lo tanto, es tan importante, mis hermanos, que podamos ser humildes, reconocer que hemos fallado, arrepentidos, ya
la paga del pecado en la cruz, con su sangre Jesús la pagó. Ahora nos toca a nosotros ir a los pies de la cruz, ¿verdad? Arrepentido, como dice Pedro, según, eso está en Hechos capítulo 2:37, creo. Dice, y bautícese cada uno para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y una vez que tú te reconcilias con Dios, entonces es que te puedes reconciliar unos con nosotros. Si tú estás reconciliado con Dios, tú estás preparado, capacitado entonces ahora para reconciliarte unos con los otros. Ahora, pon atención, porque yo sé que tú vas a decir, pero hay gente que no es fácil. Bueno, dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12 y verso 18, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. O sea, si es posible, en cuanto dependa de nosotros. Yo sé que hay veces que no depende de nosotros, porque hay personas, como expliqué al principio, que viven una vida de tormento y están empeñados a no llevarse bien con nadie. Bien, y entonces, por mucho que tú quieras tener paz con esa persona, no puedes. Y hay que tener cuidado, porque hay veces que hay que mejor, casi como decir, no acercarte tanto a esa persona y orar por esa persona cuando tú hiciste todo lo posible. No es porque esa persona te cayó mal, no, es porque tú llevas tiempo orando, ayunando, llevas tiempo intentando, dice, si es posible, intentando estar en paz. Pero yo sé que hay momentos que no se puede, por eso hay excepciones. Hay momentos que hay personas que es imposible, entonces hay que orar por esa persona y dejárselo, a Dios. Entonces no es solamente creer en Dios, sino es tener una relación adecuada con Dios. Y la reconciliación es lo que trae la restauración de esa relación de Dios con los hombres y después los hombres uno con los hombres. Entonces encontramos que la iglesia primitiva, el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Correcto. Ahora, la tercera pregunta que debemos hacernos. Ahora, ¿qué hacer con la paz? Una vez que ya tú te restauraste tu relación con Dios. Amén. Y acuérdate que tanto como Dios hizo el Edén, el matrimonio, la familia, la iglesia, en la Biblia Dios explica el diseño, porque como Dios es el creador, Él crea y Él hace un diseño. Por eso dice que le pareció que todo era bueno. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ver en la Biblia el diseño de Dios. ¿Para qué? Para mi relación con Dios, el diseño de Dios para mi relación con mis hermanos, el diseño de Dios para mi relación con mi esposa o el esposo, con la familia, con el pueblo, porque hay un diseño que la iglesia tiene que ser testigo en el pueblo, o sea que con las naciones. Entonces, tú vas a ver ese diseño en la Biblia, si quieres tener éxito. Es como el mecánico que tiene un carro, ¿verdad? Para que el carro funcione bien, todas las piezas tienen que responder al diseño, ¿verdad?, del constructor. Y cuando un carro no camina, no funciona, es porque hay algo que no está, hay una pieza que ha entrado en malas relaciones con el resto de las piezas. Y esa pieza hay que cambiarla, ¿verdad? Entonces, nosotros a través del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, del perdón de pecado, cambiamos. Entonces buscamos en la Biblia el diseño de Dios para todo lo que existe, porque no es solamente para el universo, sino para las relaciones humanas. Hay un diseño que la Biblia explica, y en la medida que nosotros nos sujetemos a ese diseño, vamos a tener paz y armonía en las relaciones. Entonces, la última pregunta, ¿qué hacer con la paz? Dice en el Salmo 34:14, apartaos del mal, haz el bien, buscar la paz y síguela.
sigue la paz. Nosotros somos pacificadores. Somos pacificadores, gente de paz. En el libro de Romanos capítulo 14, verso 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y 2 Corintios capítulo 13, verso 11: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Con vosotros. Entonces, mis hermanos, Dios no está ajeno a la necesidad del hombre respecto a la paz. No está ajeno. Y ha hecho todo lo que se puede hacer para que tú y yo tengamos paz. Paz primero con Él, no solo con Dios. Paz con el prójimo. Paz con las naciones. Amén. Y solo tenemos que ser humildes, ¿verdad? Y entender que la única manera de restaurar nuestra relación con Dios es entender que nosotros fuimos los que fallamos. Somos los que tenemos que reconocer, que arrepentirnos. Y ya en la cruz del Calvario está su sangre de Cristo que nos perdona de todo pecado. El Espíritu Santo entra en nuestro corazón y ya somos nueva criatura. Hijos de Dios, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de Dios, miembros de los santos, miembros de la familia de Dios. Y ahora, que esa paz podamos mostrársela al resto que nos rodea, ya sea en la iglesia, los vecinos, la familia, por supuesto, mientras sea posible. Sabemos que hay casos que hay que, pero usted intente todo lo que usted puede, intente, que Dios le va a respaldar. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, te bendecimos, te alabamos en esta tarde, Señor. Te rogamos, Señor, que cualquier preocupación, cualquier ansiedad, cualquier tristeza, cualquier confusión, cualquier desánimo, Señor, permite, Padre, que podamos, Padre, sentir la paz, Señor, de tu Espíritu Santo tocando y orando en nuestros corazones en esta tarde, Señor. Bendice cada hermano, Señor. Permite, Padre, que podamos ir y venir a este lugar siempre en paz, Señor. Y que haya paz en nuestra vida, que nuestra conciencia pueda descansar en ti, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, pueda sentirse confortado por tu amor y tu paz, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras una paz que el mundo no da, Señor. Permite, Padre, que podamos vivirla, compartirla, enseñarla, mostrarla a otros, Señor, y siempre seguir la paz en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.